Hoy vamos a tocar un tema un poco delicado. Para mí es un tema muy delicado, pero me lo están pidiendo mis amigos, mis contactos, mi gente conocida que hable de esto. Y es un tema muy relevante, tiene que ver con el gobierno de México, con el gobierno de la Cuarta Transformación. Y vamos a hablar de las caravanas de centroamericanos que se están dejando venir de Centroamérica y que vienen con dirección a este país, a Estados Unidos, que vienen a buscar oportunidades. Y yo creo que pues, todos tenemos derecho a buscar un mejor futuro, un mejor porvenir. O sea, incluso pues yo salí de mi tierra, salí de México en busca de un mejor futuro, en busca de un mejor porvenir, y todos tenemos derecho, pero siempre y cuando hay que respetar la soberanía de cada país. No hay que llegar haciendo desmadre como lo han hecho, como lo hizo la segunda caravana, que llegaron incluso tumbando el cerco ahí en Chiapas, agredieron a policías federales. Así no se debe ser, o sea, hay que respetar la soberanía de cada país, hay que hacerlo de una forma ordenada. Entonces, a lo que yo me quiero dirigir a este tema de que hay mucha controversia. Han criticado mucho al presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, de que se le ha atacado por ese lado, de que cómo es posible que a los centroamericanos se les está dando más apoyo que al propio mexicano, ¿verdad? Incluso que se les ha dado asilo, se les ha dado medicina, se les ha atendido por médicos, se les ha atendido con alimentos. Y hay mucha crítica. De esa forma lo han querido atacar los medios chayoteros, los periódicos de siempre, las televisoras de siempre, que nomás buscan un pretexto para atacarlo. Entonces, de esos políticos que no quieren la Cuarta Transformación, toda esa gente que ya los tenemos identificados, ¿quiénes son los enemigos de México? Todos sabemos quiénes son los enemigos de México. Los que son enemigos de México son enemigos de nosotros, de los ciudadanos que queremos la Cuarta Transformación. Y todos los tenemos identificados y sabemos quiénes son. Para empezar, son las televisoras vendidas, los medios vendidos, esa porquería de televisoras como Televisa, TV Azteca, que tenían a la gente embobada con fútbol y telenovelas ahí, y que no nos decían la verdad de lo que estaba pasando en el país, que era una soberana porquería lo que estaba pasando en México con tanta corrupción, cómo estos delincuentes nos estaban destrozando, haciéndonos pedazos. Y gracias a Dios Todopoderoso que llegó el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, al puesto, y creo que con él se va a poder rescatar mucho si lo apoyamos. Tenemos que conocer bien a los enemigos de México, tenemos que desaparecerlos de la vida pública. Eso lo tengo bien en claro y quiero transmitírselo. ¿Quiénes son? Se los voy a mencionar bien claro. No es mucha ciencia conocer quiénes son los enemigos de México. Para empezar, las televisoras, los periódicos de mierda que siempre han atacado al presidente. Milenio, Reforma, El Universal, el Excelsior, todos esos periodistas como Loret de Mola, como el viejo ese Joaquín López Dóriga, que es el chayotero número uno junto con Loret de Mola. Y ese viejo que yo no sé por qué el presidente tiene que sacar una ley. Está bien que haya libertad de expresión, estoy de acuerdo que haya libertad de expresión, pero también tiene que haber una ley donde se le castiguen a esos periodistas calumniadores. Si van a decir algo, que lo digan con fundamentos, pero también que se castigue a los periodistas que estén sacando falsedades, que nomás por atacar al licenciado, y que se estén aprovechando de la libertad de expresión, porque ahora sí
pues hay muchos periodistas chayoteros que están ardidos porque se les quitó el chayo y que se están aprovechando de la libertad de expresión para atacar al presidente y no se vale. También el presidente tiene que ver eso, la Cámara de Diputados tiene que ver eso, la de senadores, donde saque una ley que un periodista que saque falsedades, que inventen cosas para atacar al presidente, se le tiene que castigar, se le tiene que sancionar. O sea, porque ya es mucho el ataque al presidente. Estamos hablando de López Dóriga, de Loret de Mola, del viejo ese Ricardo Alemán. Ese viejo es un viejo retrasado, enfermo mental también, que le tiene un odio al presidente. Otro güey es el Cayo de Hacha, es un viejo también que los tenemos identificados que son los enemigos del presidente, son los enemigos de los mexicanos, los enemigos de México, que no quieren que haga un cambio. Los otros enemigos de México, ¿quiénes son? Los políticos que todavía están ocupando puestos públicos. Todos esos políticos que todavía no ocupan puestos públicos, los gobernadores que están ahí poniéndole obstáculos al presidente, los alcaldes, presidentes municipales, todos esos hay que identificarlos cada quien en sus pueblos, en sus estados. Hay que identificarlos quiénes son los verdaderos enemigos de México y tenemos que unirnos y desaparecerlos en las próximas elecciones de la vida pública, que ya no estén obstaculizando la cuarta transformación. Tenemos identificado que el PRI, el PAN, el PRD, MC, el Partido Verde, todo lo que el presidente de México hace, todo les cae mal, todo lo ven mal. Entonces esa gente tenemos que tenerlos bien ubicados porque vienen elecciones dentro de 3 años que se van a jugar 14 gobernaturas. Entonces tenemos que tenerlos bien identificados. Esa gente, esos no sé cómo llamarles, son criminales, delincuentes. Tienen que desaparecer de la vida pública de México. Tenemos que apoyar al presidente y echarle ganas. Bueno, vamos, ya me desvié un poquito del tema. Vamos a seguir con la gente de Centroamérica, con la caravana. Bueno, pues mi punto de vista es de que primero yo soy 100% nacionalista. Yo no estoy en contra de los centroamericanos. Yo entiendo, son seres humanos que vienen huyendo de la violencia, la crisis que hay en sus países. Pero yo aquí también voy a ser crítico del presidente. Algo que el presidente no haga bien, lo voy a criticar. El presidente es un presidente crítico que le gusta que lo critiquen, pero siempre y cuando hay que hablar con la verdad, no hacerlo con falsedades como lo hacen los medios chayoteros. Entonces yo entiendo que el presidente es un presidente muy humano, muy humilde, que quiere ayudar a todo el mundo, pero desde mi punto de vista el presidente primero tiene que ver por la gente en México, por los ciudadanos en México, que las estadistas el nivel de pobreza en México es un nivel aterrador. El 55% de la población en México viven en la pobreza extrema. Entonces el presidente primero tiene que ver por su gente en México y sacar adelante a la gente que lo necesita, a los de abajo. Y me siento orgulloso porque él está viendo por los que menos tienen, por los de abajo. Pero sí tiene que enfocarse más en la gente de su país, que hay mucha pobreza, y después ver por los demás. Si después se les puede ayudar a los de Centroamérica. A mí me da tristeza ver cómo la gente de Centroamérica trae niños, arriesgándolos por el camino, sabiendo que en México hay mucha violencia, hay muchas bandas criminales que se dedican al secuestro, se dedican a la extorsión. Y yo les hago un llamado a la gente de Centroamérica: no arriesguen a niños, a niñas, no arriesguen a menores de edad. No los arriesguen. México está muy feo en violencia, la verdad también. O sea, hay que luchar mejor desde nuestras tierras, a luchar por sacar a los políticos criminales que ellos también tienen, que son puros delincuentes que supuestamente dicen ellos que los gobiernan, pero son puros delincuentes que también los están saqueando. Hay que luchar y
y sacar a esos criminales. Y también yo estoy en contra de esas caravanas que vienen, porque no viene nomás gente buena, vienen muchos pandilleros. Y me preocupa porque esos pandilleros no van a pasar a Estados Unidos. Estados Unidos no les va a dar asilo a esos pandilleros que vienen ahí infiltrados. Porque Estados Unidos a lo mejor sí les va a dar asilo a familias que realmente no tengan algún antecedente, que no tengan tatuajes de pandillas y todo eso. Y a mí me preocupa que en esas caravanas, yo no estoy de acuerdo en esas caravanas. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué no estoy de acuerdo en esas caravanas. Porque en primer lugar no viene pura gente buena, viene mucha gente mala, mucho pandillero. Y dentro de esos pandilleros que no pasen, toda esa gente mala que no pase a Estados Unidos, se van a quedar a México a delinquir. Es lo único que saben hacer, a lo mejor no les gusta trabajar. De por sí en México hay mucha delincuencia. Ahora, agrégales las pandillas que se están viniendo en medio de esas caravanas, va a haber más delincuencia. Entonces el presidente tiene que ponerse las pilas ahora sí con su equipo y tratar de frenar esas caravanas. Ahorita creo que había una caravana que venía ya entre Guatemala y Honduras, la detuvieron, gracias a Dios, los detuvieron. Pero sí, vamos a hacer un llamado al gobierno de México de que primero se le atienda a la gente de México y después a los demás, si se pueden ayudar. Yo sé que la gente viene huyendo de sus países por la crisis de la violencia, la miseria, la pobreza. Pero primero le pido al presidente que hay que luchar por la gente de México. Y toda esa gente de Centroamérica, hay que luchar también por sacar a esos políticos corruptos que tienen ellos. Yo sé que son gente buena, trabajadora, porque incluso aquí en Estados Unidos yo trabajo con compañeros centroamericanos y son muy buenos trabajadores. Entonces hay que tomar de ejemplo que en México se está luchando por una transformación y también en Centroamérica se puede dar una transformación. Hay que unirse para derrocar a los criminales que están dentro del poder y echarle ganas. Unir fuerzas. Es como lo que estamos haciendo en México. Yo le pido a la gente unidad para acabar con los corruptos, unidad, apoyar al presidente para acabar con los corruptos. Y de aquí en adelante esperemos que nos unamos para que en México acabemos con toda esta corrupción, con todos estos sántrapas, políticos, delincuentes que teníamos, que ya no ocupan. Todavía queda mucho político corrupto, delincuente, sántrapa, que están en puestos como los diputados y senadores de PRI, PAN, MC, Partido Verde, que son puros delincuentes que no quieren un cambio. Tenemos que unirnos para que esa gente desaparezca de la vida pública, que son criminales. Está como el Osorio Chón. El Osorio Chón es un verdadero criminal. Fue el brazo derecho de Peña Nieto y ahí está ese perro, ese sántrapa, ahí está ocupando un curul. No deben de estar. La sobrina de Salinas, esa Claudia Ruiz Macías, es una mujer del régimen neoliberal, que ahí están poniéndole trabas al presidente. Y están haciendo todos estos políticos, estos sántrapas, por desaparecer en 3 y 6 años van a desaparecer. Porque en vez de que se pongan a ayudar al presidente, a trabajar para que México salga adelante, están poniéndole trabas al gobierno, quieren tumbar al gobierno de López Obrador. Y están cavando su propia tumba estos malditos sántrapas. Y vamos a acabar con ellos, o sea, vamos a unirnos a acabar con estos que no quieren la cuarta transformación. Y a mí me da gusto que se esté llevando una cuarta transformación, que el presidente esté viendo por los que menos tienen, que esté viendo por la clase más afectada, que es la pobreza, que es la clase pobre. Y me da gusto porque en un futuro, si la economía mejora en México, si hay mejor bienestar, podré yo regresar, podremos muchos mexicanos, millones de mexicanos regresar a México, donde está nuestra raíz, donde está nuestra familia.
y echarle ganas y morir en nuestras tierras, en nuestra patria. Entonces vamos a darle para adelante, apoyar a nuestro presidente, apoyar a los diputados de Morena. También hay que mantener vigilados a esos diputados de Morena, raza, porque yo sé que dentro de Morena hay muchos traidores dentro de Morena, como en Yucatán. Los diputados de Morena y senadores se vendieron al PRI, campechaneando ese gran muchacho que es un gran informador. Ese muchacho lo admiro mucho porque yo admiro mucho a los youtubers que hablan con la verdad, como Juca Noticias, el Chapucero Today, el Juca, hay muchos youtubers que yo los admiro, como Sin Censura Media, al señor Vicente Serrano, que hablan de la verdad y vamos a apoyarlos a ellos, que no son pagados por nadie ni que dicen la verdad como debe de ser. Yo admiro mucho a los youtubers que hablan con la verdad y hay que apoyarlos. Entonces, vamos a darle, raza, a apoyarnos y de aquí en adelante vamos a crear células ciudadanas para vigilar a los políticos de cada pueblo, cada ciudad, de cada estado. Ya no, que esto sea el comienzo de una nueva era, de que el ciudadano despierte, de que el ciudadano tenga más conciencia de lo que es la vida pública, la vida política en México, de que nos quede bien claro qué fue lo que nos pasó, que los políticos nos saquearon, nos robaron, nos estafaron, nos fornicaron. Entonces que eso nos sirva de experiencia para ya no soltar las riendas al político, tanto los presidentes municipales como gobernadores, hasta el presidente de la república, senadores y todo. Entonces hay que echarle ganas y apoyarnos y a crear células ciudadanas y a vigilar a estos políticos, que no dudes que van a venir otros que van a querer hacer de las suyas. Hay que tener vigilado todo y echarle ganas. Ánimo, que pasen un buen día y vamos a darle para adelante, unirnos y a echarle ganas.